Estamos conectándonos en este momento con Estados Unidos porque, cambiando un poquito de foco, eh, hablando en varios países del mundo, hay un comentario que surge siempre. ¿En qué invertir? ¿En qué se puede invertir? La gente hoy tiene muchas dudas. Aquel que tiene $10.000, $100.000, $500.000 o más. ¿En qué invertir? Entonces, la vamos a consultar a quien es socio y directora de análisis macroeconómico de Baltic Capital Markets y que es una referencia internacional, Catherine Rooney Vera. Catherine, ¿cómo estás? Bienvenida a Clase Ejecutiva Radio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Catherine, ustedes seguramente tienen esa pregunta constantemente. Tú estás muy al corriente de que hoy mucha gente, muchísima gente, millones de personas en el planeta se preguntan ¿en qué puedo invertir? Algo que sea más o menos seguro, algo que sea más o menos rentable. ¿Cuáles son tus consejos para este año? Sí, esta es la pregunta que más recibimos, como puedes imaginar, como asesores financieros. Y pues yo les contesto a los clientes de la siguiente manera. Pues hay algunos lugares donde vemos valor. Podemos hablar de los mercados desarrollados o los mercados emergentes. Yo creo que deberíamos empezar con los mercados desarrollados y ver dónde puede seguir siendo valor. Y pues vimos que el S&P ya tocó pues otro récord, un nivel récord hoy, por encima de 1706 creo. Y nosotros tenemos un pronóstico bastante positivo para el S&P y para los Estados Unidos en el año que viene. Tenemos un forecast, un pronóstico para el S&P para 2014 de un 2000, de un índice de que el S&P llegue a 2000. Entonces todavía vemos valor. Pensamos que cuando haya una corrección, cada vez que hay una corrección, y esto es lo que llevamos todo el año diciendo, pues es un momento de acumular. Entonces a nosotros nos sigue gustando la historia de los Estados Unidos. Pensamos que es un tema de multiple reflation, que es expansión de los múltiplos, pero es más que eso, porque vemos mejoras fundamentales. Por el lado económico, aunque sea lento, vemos un crecimiento para el año que viene de un 3%, un crecimiento pésimo este año a un 1.6%, pero una recuperación en el año que viene. Y por el otro lado, vemos la política monetaria que sí la Fed va a quitar un poco el estímulo, pero va a ser muy gradual. No va a ser lo que preció al mercado en los últimos 2 meses, que vimos básicamente un colapso, una corrección muy fuerte en los mercados emergentes, que fueron unos beneficiarios muy importantes de esta política monetaria sumamente expansiva a nivel global. También vimos una corrección de un 6% en el S&P, en el benchmark de los Estados Unidos. Entonces, eso me lleva a pensar de los mercados emergentes. Y dentro de este terreno, pues nosotros nos gusta dividir en 2 campos los países donde podemos ver valor o no. Y la realidad de la situación es que sobre los últimos 2 meses hemos visto una corrección across the board por todos los países. Y esta es una oportunidad según nosotros, porque hay algunos países que presentan valor a niveles actuales. Y yo pienso que sobre los próximos 2 años, 3 años o más, los mercados van a premiar los países que están siguiendo las políticas amigables a los mercados, amigables a la inversión privada y amigables a este sentimiento que es fundamental para alzas en los mercados, ¿no? Y esos son los siguientes. O sea, nosotros vemos valor en México, por ejemplo, en la bolsa, en renta fija, en renta variable. México está siguiendo unas reformas sumamente importantes para hacer crecer esta economía a largo plazo. Reformas energéticas, laborales, fiscales, de telecomunicaciones. Y todos tienen buenos pronósticos de estar, pues, ejecutados, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Y después, por el otro lado, tenemos
unos países pues como Brasil, que yo creo que sí va a haber una recuperación, pero mi punto es que no va a ser tan fuerte sobre los próximos años como vemos en el caso de México, por ejemplo. Catherine, ¿en qué sectores industriales, vos hablabas de la Bolsa de Nueva York, ¿en qué sectores invertirías o empresas? Uh-huh. Los sectores que nos gustan, hay algunos que han tenido muy buen retorno en lo que vamos del año, otros que todavía no han tenido un buen desempeño, que nos gustan. Son los siguientes: Consumer Discretionary, que es un sector cíclico, que se beneficia mucho de esta recuperación cíclica que vemos acelerando en el año que viene. Se llama el parte del consumo, de ventas minoristas, etcétera. Uh-huh. Industriales, tecnología nos sigue gustando, y nos sigue gustando mucho desde el comienzo del año el sector financiero. Los bancos tienen mucho espacio donde recuperar. Si ustedes miran la gráfica histórica de Bank of America, por ejemplo, claro, sigue presentando valor relativo. Nosotros pensamos que sobre los próximos años Bank of America va a recuperar el terreno que perdió en la crisis financiera. Y pues yo diría que esos son los sectores dentro del índice benchmark de los Estados Unidos que más nos gustan. Dentro de otros sectores, por ejemplo, en los mercados emergentes, pues en México es una historia muy parecida, ¿no? Porque México tiene una correlación muy fuerte con los Estados Unidos, entonces se beneficia de ese crecimiento, pero también hay el componente de estas mejoras estructurales fundamentales que van a beneficiar al consumidor. Entonces nos gusta también ese sector en México. Uh-huh. Catherine, Adriana Zapoliti, te hago una pregunta para entender un poco el análisis, porque habitualmente lo que pasa es que cuando el centro del mundo le va bien, o las inversiones son buenas, absorbe capital del mundo emergente, con lo cual es raro que le vaya bien a todo el mundo junto. Entonces, y tú estás poniendo un escenario donde el año que viene va a ser bueno para Estados Unidos y probablemente bueno para Brasil, para decir una emergente. ¿Eso cómo se explica? Creo que el año que viene no va a ser buenísimo para los mercados emergentes. Creo que va a tardar unos años. En el caso de México va a ser más rápido. En el caso de Brasil, yo sigo siendo bastante negativa con respecto a la visión económica y de los mercados sobre el próximo año, para darles una idea. Yo creo que en este caso, en el caso de Brasil, donde hemos visto un pésimo desempeño en los equity markets, para darles una idea, desde 2010 hasta hoy, hemos visto un colapso de la Bovespa de un 40%. En los bonos locales, lo que vamos del año, en el bono denominado en reales, está bajo más de 30% también. Esto es un tema no solo de la caída en commodities, sino que las políticas erráticas del gobierno de Brasil, poco amigables a los mercados, controles de capital, intervención fuerte del gobierno en el sector financiero, en el sector petrolero, etcétera. Entonces yo creo que Brasil va a tardar más, y en los mercados emergentes también. Mi punto es que creo que habrá unos winners versus losers, unos ganadores versus perdedores. S&P va a subir, creo. Japón, yo creo que sigue siendo un tema muy interesante porque ellos están apenas arrancando su política monetaria sumamente expansiva. Para darles una idea, en el caso de Japón, proporcionalmente versus el PIB, es 3 veces más potente esta política expansiva que tienen planeada que lo que hizo Ben Bernanke. Y está apenas arrancando. Uh-huh. Y ganó el ministro Abe hace 2 semanas en las elecciones. Entonces, para mí esto es también positivo sobre los próximos años. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo a los clientes, pues somos positivos. S&P, también nos gusta Japón. Yo creo que los mercados emergentes es más un long-term play, una jugada más de largo plazo, con algunos países que sobresalen, ¿no? Pero Japón me sigue gustando, sobre todo el hedgeado por la moneda, que es un ETF que se llama DXJ, que ha sido bastante golpeado,
Pero como ustedes pueden imaginar, con este plan monetario de doblar la base monetaria en 2 años, esto es el plan de Japón, del Banco de Japón, con una meta de 2% de inflación en 2 años, y si las autoridades se dan cuenta que no van a llegar ahí, van a hacer más compras, para mí me dice que va a haber una devaluación fuerte de la moneda. Estamos esperando un crecimiento económico por fin en Japón. Claro. Y quizás este país se arranca de este escenario deflacionario donde ha vivido los últimos 15, 17 años. Así es. Catherine, excelente presentación como siempre, muy agradecidos y muy informados gracias a ti. Te agradecemos muchísimo tu intervención. Volveremos a consultarte y te deseamos muy buen fin de semana. Muchas gracias por la invitación y siempre es un placer acompañarles. Gracias de nuevo, Bueno, Catherine. Buen fin de luego. semana. Era Catherine Rooney Vera desde New York. Ella es socia y directora de análisis macroeconómico de la muy prestigiosa Baltic Capital Markets. Catherine la ven muy seguido la pueden ver en CNN, en muchos medios. Es una persona que está muy presente en los medios internacionales.